Muchas gracias, señor presidente. Varios legisladores y legisladoras en el día de ayer y durante el transcurso de la sesión de hoy nos recordaban qué es lo que estamos tratando en esta rendición. Justamente una rendición de cuentas del año 2021, que en resumen es analizar lo que se propuso hacer el gobierno cuando propuso el año pasado modificaciones y cuáles son las modificaciones que propone para el resto del periodo. Tenemos solo 15 minutos, señor presidente, pero obviamente nos podríamos ver tentados a discutir otros aspectos, algunos de los que han estado planteados en las intervenciones anteriores sobre el concepto de la defensa nacional, la defensa militar, sobre cuál es el papel que entendemos pueden cumplir las Fuerzas Armadas en nuestro país, sobre algunos aspectos vinculados a nuevos desafíos, sobre lo que es la reforma de la Ley Orgánica Militar, que está en estos momentos siendo analizada en el Senado, o sobre distintos aspectos, pero vamos a tratar de concentrarnos justamente en lo que la exposición de motivos y todo el componente de articulado tiene que ver con la rendición de cuentas. Y para resumirlo, nos parece que de alguna manera esta rendición de cuentas, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, intenta justificar lo que no se ha realizado y vuelve a prometer cosas que ya no fueron cumplidas. Y ese es el desarrollo que tuvo también la comparecencia del ministro en la comisión integrada, en donde hizo de alguna manera un relato, como nos tiene acostumbrados muchas veces, justificando en las culpas de otros el no haber podido avanzar en algunos aspectos. Se lo manifestamos al ministro cuando estuvo allí, algunas de las ausencias que están en esta rendición de cuentas. El día de ayer alguien usaba el ejemplo de si viniera un ucraniano y leyera algunos de los componentes de esta rendición de cuentas, podría notar algunas ausencias, que son las mismas que notamos nosotros cuando leímos el texto. No hay una sola mención a dos de los lineamientos estratégicos que se plantearon en el propio presupuesto quinquenal, y que vaya que son importantes. Las misiones de paz, misiones de Naciones Unidas en las que participan nuestro país, y la presencia, nuestra presencia en la Antártida. Se lo planteamos al ministro, no le gustó mucho porque él en su intervención había hecho referencia a esto, pero en el texto de la exposición de motivos, en los planteos, en las evaluaciones de lo que se hizo y en los planteos hacia el resto del periodo, no hay ninguna mención hacia qué va a suceder con las misiones de paz, cuál es el desarrollo que han tenido, y vaya que allí hay dificultades, quizás la más notoria ha sido en estos tiempos la situación que se vive hoy en la República Democrática del Congo. Le preguntamos, decíamos, sobre estas ausencias y sobre otras que estuvieron planteadas, el ministro no le gustó mucho, dijo que no lo escuchábamos, pero vamos a repetir ahora algunas de las cosas. En la rendición de cuentas está planteado como logros del 2021 algunos conceptos que ya se plantearon en las intervenciones anteriores. El destaque de las patrullas de fronteras, el haber iniciado la adquisición conjunta de camionetas por parte del ESMADE, el alquiler de un nuevo radar, el contrato de mantenimiento para el radar que ya existía, la donación de 3 patrulleras fluviales que van a estar llegando sobre el mes que viene probablemente a nuestro país, pero que ya han tenido un seguimiento mediático importante. Hubo hasta una discusión hasta los nombres que van a tener esas patrulleras. Y otro de los informes que hace el ministro es que se completó el llamado de licitación para la base de la Armada en Fray Bentos y la licitación para una nueva base del Comando de la Fuerza Aérea en lo que es allí la ex terminal de Carrasco. Este es el destaque que viene en el texto de la rendición de cuentas, de las cosas buenas que se hicieron, de los avances, de los logros de 2021. Y, señor presidente, sobre las que se propone para este año y para el resto de los años de este periodo de gobierno. Presentación del proyecto de la reforma de la Ley Orgánica, que ya ingresó al Senado. Así que por lo menos está cumplido porque lo que se proponía era presentarlo. Después veremos si se aprueba.
continuar con el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas, las obras en las bases de la Armada de Fray Bentos, que ya se logró el proceso de inicio, y obras en el polo educativo de la Fuerza Aérea y el traslado, como decíamos, del comando finalmente a lo que fue la base de Carrasco. Esto es lo que se propone el Ministerio de Defensa para el resto del periodo. Sinceramente, señor presidente, nos parecía de alguna manera objetivos bastante pequeños respecto a lo que de alguna manera el propio ministro ha estado anunciando permanentemente en distintas conferencias de prensa, en bueno, esto que es muy común ahora, que es el uso de las redes sociales. El ministro permanentemente hace anuncios a través de Twitter, va a las 3 de la mañana a esperar un barco que supuestamente había capturado un buque pesquero, que es una problemática, ¿es cierto? Hay robos sobre nuestra y afectación de nuestra soberanía, pero se equivocaron y finalmente tomaron un barco que no había estado robando ningún calamar. Y también se usan las redes sociales de las propias Fuerzas Armadas para hacer anuncios. Así que cuando le preguntamos al ministro sobre estos anuncios, también se nos enojó y nos dijo que él no me guío por artículos de prensa que muchas veces son generados por los propios anuncios que hace el ministro permanentemente de algunas cosas que van a hacer. Así que nos vamos a remitir, como al ministro no le gusta que usemos artículos de prensa, nos vamos a remitir exactamente a los textos que están en la propia rendición de cuentas. Y allí se proponía, el señor ministro se proponía el año pasado continuar el proceso de renovación de equipamiento. Y como dijimos, el avance es estas 3 embarcaciones que ya estaba anunciado que se habían donado, camionetas para la patrulla de frontera. No hay ninguna referencia a la compra de aviones, de vehículos tácticos, de vehículos blindados. Y sobre el tema embarcaciones, el ministro anunció algo que ya se preveía, que era la donación de una lancha patrullera de Corea del Sur del año 1989, pero no hay ningún otro avance. Cuando lo consultamos al ministro sobre si podía hacer algunos otros anuncios, no nos contestó la pregunta. Por otro lado, señor presidente, se han anunciado también remates de vehículos. Le preguntamos al ministro qué destino iba a tener el producido de esos remates. En los remates de vehículos anteriores se destinaron a viviendas que, como se dijo, todavía no se han podido ejecutar, hay un problema con los terrenos, la licitación de las empresas fue declarada desierta, pasa el tiempo y esto estamos hablando de algo que el ministro anunció en el primer año de gobierno. En mayo del 2020 el ministro anunció que iba a rematar 70 vehículos y que con ellos iba a construir viviendas. Todavía no se ha podido construir una sola vivienda. Por eso queríamos saber si se van a rematar nuevos vehículos, qué destino van a tener. Nos parece que debería comprarse vehículos para la propia fuerza. También se ha realizado ofrecimiento de vehículos blindados y vehículos tácticos por parte de algunos países. Consultamos al ministro también si ese ofrecimiento de Brasil, de Turquía y de otros países se iban a contemplar, tampoco tuvimos respuesta. Han existido también ofrecimientos y contactos para embarcaciones de otros países, consultamos si se habían concretado o si había una versión allí que se habían descartado algunas ofertas. Una de ellas es aparentemente la de Alemania, que habría ofrecido embarcaciones para lo que es las tareas de búsqueda y rescate. Tampoco tuvimos respuesta. Y en cuanto a la compra, adquisición o donación de nuevas aeronaves, sabemos que han habido contactos con varios países. El propio comandante en jefe de la Fuerza Aérea ha visitado varios países para tener contactos por este tipo de aeronaves. Tampoco tuvimos respuesta si hay algún avance en este sentido. Otro de los puntos importantes que el ministro marcaba el año pasado y que tiene que ver con la rendición de cuentas de este año es atender la situación habitacional del personal subalterno. Reiteramos que esto no está previsto para adelante. Lo que estaba previsto era utilizar ese dinero de los vehículos. Se había manejado allí un terreno en Casaballe, bueno, lo que dijimos de que habían aparecido algunas dificultades, no se ha podido concretar, pero en las últimas semanas
la ministra de Vivienda anunció la posibilidad de firmar un convenio con el Ministerio de Defensa para, similar al que hay con el Ministerio del Interior, para poder allí construir viviendas. Preguntamos cuántas familias, dónde, tampoco tuvimos respuesta del ministro. Podríamos hacer un capítulo allí con lo que son las patrulleras oceánicas, va a haber una oportunidad porque todavía está en un proceso de licitación, pero el cambio que tiene ahora el anuncio del ministro es que estuvo 2 años hablando de conformar un fideicomiso, de hecho manejó hasta vender la escuela naval para poder generar dineros para la compra de embarcaciones de ese tipo. Bueno, ahora la noticia del ministro es que va a salir, si efectivamente se compran estas OPV, estas patrulleras oceánicas, va a salir de rentas generales. También el ministro había hecho referencia a lo que es el control de combustibles, allí la culpa la tiene ANCAP, que todavía no ha podido resolver el problema, así que los 3 millones de dólares de ahorro que el ministro había anunciado todavía no se han podido ahorrar. Un detalle que pasó desapercibido en la rendición de cuentas anterior, el ministro anunció la conformación de un hospital militar en el interior, el primer hospital militar en el interior cogestionado con ACE. Obviamente hizo varias conferencias de prensa, anuncios, se instalaría allí en Durazno. Bueno, resulta que después que hizo todos los anuncios, el ministro se encontró con que hay una ley que no permite congestionar, en este caso, un hospital entre ACE y el Ministerio de Defensa. Y bueno, la respuesta que nos da el ministro es que consiguió un pase en comisión para tratar de resolver este tema jurídico. Sobre el tema de misiones de paz, señor presidente, obviamente allí hay una preocupación muy fuerte porque sabemos que ONU, Naciones Unidas, tiene la decisión de retirar la misión de paz en el Congo. Se ha postergado por el tema de la pandemia, pero allí hay una preocupación. El ministro no dio indicaciones sobre cuál es el futuro de esta y de otras misiones de paz. En la medida que no nos da el tiempo, señor presidente, vamos a dejar para cuando se trate específicamente los artículos 75 y 76 que tienen que ver con el tema salarial, para poder explayarnos sobre este concepto que varios de quienes hicieron uso de la palabra se refirieron al mismo, y que hay algunas imprecisiones, incluso en algunas afirmaciones que hizo el ministro en conferencia de prensa, que nos gustaría dejar establecidas. Muchas gracias, señor presidente.